Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirse en el tema que les traigo hoy. Hoy vamos a hablar de una pareja que a todos nos tiene, nos tuvo y nos tendrá suspirando. Una pareja que traspasó la pantalla, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, y que a pesar del tiempo, sigue siendo un referente para muchos. Así es. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. De su increíble conexión, de su apoyo incondicional y de ese vínculo que, pase lo que pase, parece imposible de romper. Antes de que nos adentremos de lleno en esta historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Y por supuesto, no olviden dejarme un me gusta si disfrutan del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo, especialmente después de su participación en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en Latinoamérica. ¡Uf! ¡Qué serie! ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? Su química era innegable. Y si bien su relación en la vida real llegó a su fin, el cariño y el respeto mutuo que se tienen siguen siendo evidentes. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial su relación? No es solo que fueron una pareja romántica. Es que, desde el principio, se convirtieron en un apoyo fundamental el uno para el otro. Los vimos crecer profesionalmente, apoyarse en los momentos difíciles y celebrar juntos los éxitos. Y eso, mis amigos, es lo que construye un vínculo fuerte y duradero, más allá de cualquier etiqueta romántica. Recordemos cómo comenzó todo. Sen Kalkam fue un boom global. De repente Hande y Kerem se encontraron en el centro de la atención mediática, con una legión de fans siguiéndolos a todas partes. La presión era enorme, pero ellos supieron manejarse con gracia y profesionalismo. Y lo más importante, se apoyaron mutuamente para sobrellevar esa vorágine. Hande, con su belleza y talento innatos, ya era una actriz reconocida en Turquía. Pero Sen Kalkam la catapultó a la fama internacional. Ya antes la habíamos visto brillar en producciones como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, pero fue Eda YLDZ quien la consagró como una estrella global. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad para interpretar personajes complejos y su innegable carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía y posteriormente del mundo. Antes de Sen Kalkam, Hande ya era una figura en ascenso, pero la serie le brindó la plataforma perfecta para mostrar todo su potencial. La vimos evolucionar como actriz, asumir nuevos desafíos y consolidar su posición como una de las estrellas más brillantes de su generación. Y Kerem, con su carisma y su encanto, conquistó corazones en todo el mundo. Antes de encarnar a Serkan Bolat, Kerem ya tenía una trayectoria sólida, habiendo trabajado en producciones tanto en Estados Unidos como en Turquía. Lo vimos destacar en Güneşi Beklerken y Şeref Meselesi, donde demostró su talento para interpretar personajes complejos y carismáticos. Sin embargo, fue con Serkan Bolat que Kerem Bürsin se convirtió en un fenómeno global. Su interpretación de un arquitecto obsesionado con el trabajo y con dificultades para expresar sus emociones resonó con el público de todo el mundo. Kerem supo darle a Serkan Bolat una humanidad que lo hizo irresistible, logrando que el público se identificara con sus luchas y celebrara sus triunfos. Juntos formaron un equipo imparable. Y no solo en la pantalla. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento. Durante las grabaciones de Sen Kalkam, los vimos interactuar de manera natural y divertida, creando un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Sus entrevistas conjuntas eran una delicia para los fans, quienes no podían evitar notar la conexión especial que existía entre ellos. Esa química se tradujo en la pantalla, haciendo que la relación entre Eda y Serkan fuera aún más creíble y cautivadora. Fuera del set, los veíamos compartiendo momentos divertidos, apoyando causas benéficas y defendiéndose mutuamente de las críticas. Se convirtieron en confidentes, en amigos, en compañeros de vida. Y esa conexión genuina era palpable. Los vimos viajando juntos, explorando nuevos lugares y disfrutando de la compañía del otro. Participaron en campañas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes.
Y sobre todo se mostraron como personas reales, con sus virtudes y defectos, lo que los hizo aún más cercanos al público. Por eso, cuando confirmaron su relación, la alegría fue generalizada. Todos queríamos que su amor de la pantalla se hiciera realidad. La confirmación de su relación fue un momento de euforia para los fans de Senkalkapm. Después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem finalmente hicieron pública su relación, confirmando lo que muchos ya sospechaban, que el amor había traspasado la pantalla. La noticia se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios y reacciones positivas en las redes sociales. Los fans celebraron la unión de sus ídolos, viéndolos como un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y así fue. Durante un tiempo nos regalaron momentos preciosos. Vacaciones juntos, viajes por el mundo, muestras públicas de cariño. Eran la pareja perfecta. Los vimos disfrutando de la vida, compartiendo su felicidad con el mundo. Sus fotos juntos eran una fuente de inspiración para muchos, que los veían como un ejemplo de amor verdadero. Asistieron juntos a eventos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraron como una pareja unida y feliz. Pero, como en toda relación, surgieron desafíos. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales. Finalmente decidieron tomar caminos separados. La presión mediática fue uno de los factores que más influyó en su relación. Como una de las parejas más mediáticas de Turquía, Hande y Kerem se encontraron constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, lo que generó una gran presión sobre su relación. Además, sus agendas laborales apretadas les dificultaban pasar tiempo juntos, lo que también contribuyó a la distancia entre ellos. Y como en toda relación, surgieron diferencias personales que con el tiempo, se hicieron más difíciles de superar. La noticia de su separación fue un golpe duro para sus fans. Muchos no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Pero a pesar de la tristeza, la mayoría entendió que a veces, las cosas no funcionan como uno espera. Y lo importante es mantener el respeto y el cariño. La noticia de su separación generó una gran conmoción entre los fans de Senkalkapm. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su cuento de hadas había llegado a su fin. Sin embargo, la mayoría entendió que las relaciones son complejas y que a veces, las cosas no funcionan como uno espera. Lo importante, coincidieron muchos, era que Hande y Kerem pudieran mantener el respeto y el cariño mutuo, independientemente de su relación sentimental. Y eso es precisamente lo que Hande y Kerem han demostrado. A pesar de no estar juntos como pareja, su apoyo mutuo sigue intacto. Los hemos visto interactuando en redes sociales, felicitándose por sus logros y defendiéndose de los ataques. Su amistad es un ejemplo de madurez y de respeto. Después de su separación, Hande y Kerem han demostrado una gran madurez y respeto mutuo. A pesar de no estar juntos como pareja, han seguido apoyándose en sus proyectos profesionales y personales. Se han felicitado mutuamente por sus logros en redes sociales y se han defendido de los ataques y críticas. Su amistad es un ejemplo de que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una separación. Porque al final, lo que realmente importa es el vínculo que se crea entre dos personas. Un vínculo basado en la confianza, el apoyo y el cariño. Un vínculo que puede trascender cualquier etiqueta romántica. Y eso es lo que Hande y Kerem tienen. Un vínculo que, aunque haya cambiado de forma, sigue siendo fuerte y significativo. La relación entre Hande y Kerem nos enseña que lo más importante en una relación es el vínculo que se crea entre dos personas. Un vínculo basado en la confianza, el apoyo y el cariño. Un vínculo que puede trascender cualquier etiqueta romántica y que puede perdurar a pesar de los cambios y desafíos. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera. La hemos visto en nuevas series, proyectos publicitarios y colaboraciones con marcas importantes. Se ha convertido en un ícono de la moda y en una inspiración para muchas mujeres. Después de Senkalkapm, Hande ha seguido trabajando duro y cosechando éxitos en su carrera. La hemos visto protagonizar nuevas series, participar en proyectos publicitarios y colaborar con marcas importantes. Su talento y belleza la han convertido en un ícono de la moda y en una inspiración para muchas mujeres. Su carrera sigue en ascenso, y estamos seguros de que la veremos brillar aún más en el futuro. Y Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro. Lo hemos visto en películas, series y proyectos internacionales.
Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro y diversificando su carrera. Lo hemos visto participar en películas, series y proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad como actor. Su carrera también sigue en ascenso, y estamos seguros de que lo veremos asumir nuevos desafíos y alcanzar nuevos logros en el futuro. Y a pesar de sus caminos separados, siempre hay un hilo invisible que los une. Un hilo tejido con recuerdos, experiencias compartidas y un profundo respeto mutuo. Los hemos visto apoyando las causas del otro, celebrando sus logros y defendiéndose de las críticas. Su conexión sigue siendo evidente. A pesar de haber tomado caminos separados, Hande y Kerem siempre tendrán un hilo invisible que los une. Un hilo tejido con recuerdos, experiencias compartidas y un profundo respeto mutuo. Los hemos visto apoyando las causas del otro, celebrando sus logros y defendiéndose de las críticas. Su conexión sigue siendo evidente, demostrando que la amistad y el cariño pueden perdurar a pesar de los cambios. Y es que cuando dos personas se han apoyado tanto, cuando han compartido tantos momentos importantes, es imposible romper ese vínculo. Puede que no sean pareja, pero siguen siendo amigos, confidentes y compañeros de vida. Y eso es algo que vale la pena celebrar. La relación entre Hande y Kerem nos enseña que cuando dos personas se han apoyado tanto, cuando han compartido tantos momentos importantes, es imposible romper ese vínculo. Puede que no sean pareja, pero siguen siendo amigos, confidentes y compañeros de vida. Y eso es algo que vale la pena celebrar. Hande y Kerem nos han enseñado que el amor puede tomar muchas formas. Que no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. Que el apoyo, la amistad y el respeto son fundamentales para construir relaciones duraderas. Y eso es algo que podemos aplicar a todas nuestras relaciones, ya sean amorosas, familiares o de amistad. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor puede tomar muchas formas. Que no siempre tiene que ser romántico para ser significativo. Que el apoyo, la amistad y el respeto son fundamentales para construir relaciones duraderas. Y eso es algo que podemos aplicar a todas nuestras relaciones, ya sean amorosas, familiares o de amistad. Así que la próxima vez que veamos a Hande y Kerem interactuando, recordemos su historia. Recordemos su apoyo incondicional, su respeto mutuo y su vínculo indestructible. Y celebremos que a pesar de todo, siguen siendo un ejemplo de madurez y de amistad. La próxima vez que veamos a Hande y Kerem interactuando, recordemos su historia. Recordemos su apoyo incondicional, su respeto mutuo y su vínculo indestructible. Y celebremos que a pesar de todo, siguen siendo un ejemplo de madurez y de amistad. En resumen, hemos hablado de la increíble conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, destacando su apoyo incondicional, su respeto mutuo y el vínculo que los une, incluso después de haber terminado su relación romántica. Vimos cómo su amistad y compañerismo siguen siendo evidentes, y cómo su historia nos enseña que el amor puede tomar muchas formas. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Los leo con atención. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Y recuerden que los quiero mucho y que su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.